El proyecto empezó hace 4 años y lo que tratábamos es de diversificar el cultivo de almendro de secano. El cultivo del almendro normalmente se realiza en un sistema de monocultivo que requiere además elevados insumos. Entonces el proyecto trataba de buscar sistemas de diversificar este cultivo. El experimento aquí concretamente comenzó hace 4 años y se introdujeron 2 diversificaciones entre las hileras de almendros. El objetivo, además de diversificar la parte económica, es decir, digamos, no poner todas las manzanas en la misma cesta, sino tener productividad por parte del almendro y por parte de un cultivo secundario, que sería la diversificación. Se trata también de intentar ayudar al sistema a trabajar en favor de la naturaleza, es decir, que el cultivo secundario ayude a restaurar el sistema y los suelos. El objetivo en zonas degradadas, como puede ser esta zona, que tenemos muy baja precipitación anual, tenemos menos de 300 litros por metro cuadrado de precipitación, unas condiciones ambientales difíciles porque tenemos una litología muy erosionable, suelos muy pobres. Se trata de ayudar al sistema a regenerarse, al mismo tiempo que tener también un apoyo económico, es decir, otro cultivo, además del almendro, que pueda tener una rentabilidad económica. Pues esto se consigue, nuestra idea era poniendo a trabajar el sistema en favor de la naturaleza. Nosotros introdujimos 2 cultivos, que fueron la tápena y el tomillo de invierno. El tomillo de invierno es propio de la zona de aquí y lo plantamos entre las hileras de almendros. Y entonces, bueno, hemos ido observando y monitorizando cómo estos cultivos diversificados están ayudando a restaurar los suelos principalmente. Porque además de intentar que produzcan una serie de servicios ecosistémicos dentro del sistema, puedan ayudar también a la economía del almendro. Lo que predomina en los sistemas agrarios actualmente, para que sean más rentables, más fáciles de mecanizar y más fáciles de operar, son sistemas de monocultivo. Sistemas de monocultivo donde eliminamos la mayor biodiversidad posible en favor de un único cultivo, que requiere enormes cuidados, requiere muchos insumos, lo que se dice. Entonces nosotros pensábamos que se puede romper este ciclo, se puede intentar romper este ciclo introduciendo más biodiversidad en el sistema y que al mismo tiempo sea rentable. Por eso realizamos la diversificación de cultivos, este ensayo. Los cultivos diversificados que se introdujeron aquí no los escogimos nosotros, se escogieron en un consenso, hablando con agricultores, hablando con técnicos y distintos grupos científicos, para escoger cultivos que pudieran tener cierta rentabilidad en el mercado y que además pudieran prosperar en estas condiciones ambientales. Así se escogió el tomillo, que es propio, que crece naturalmente en esta zona, y las tápenas, que se adaptan muy bien en ambientes áridos y podrían tener cierta, por supuesto, salida comercial. Llevamos bastante tiempo trabajando en almendro. Es una leñosa de secano, es muy representativa de la región de Murcia, hay muchísimas hectáreas de almendro, y además se da en ciertas áreas que tienen una cierta tendencia a la degradación, donde encontramos un ecosistema bastante degradado, con suelos muy pobres, con litologías muy erosionables, y entonces pensamos que era un cultivo, una leñosa de secano candidata estupenda para ser diversificada. Dentro del proyecto Diverfarming en el que estamos, el concepto de diversificación se ha llevado a distintos agroecosistemas. Por ejemplo, dentro de la región de Murcia se ha realizado también en cítricos de regadío y en sistemas hortícolas. Y luego además el proyecto es un proyecto muy grande a nivel de toda Europa,
Y entonces existen distintas zonas de estudio repartidas por muchas distintas zonas climáticas europeas, y por ejemplo pues en Alemania se están ensayando aromáticas bajo viñedos en la cuenca del Rin, en Hungría el cultivo del espárrago, etcétera. Cada zona y cada cultivo requiere su propia diversificación, un cultivo secundario que diversifique el cultivo primero, y que este cultivo secundario se adapte a las características de la zona y pueda tener cierto valor comercial. Ahora mismo nosotros estamos en fase experimental, llevamos ya 3 años de experimentación y hemos obtenido bastantes resultados muy prometedores. Entonces hemos estado también realizando divulgación a través de distintos medios, a través de vídeos, de prensa, y a través de talleres. Cualquier agricultor que decida hacerlo puede consultarnos a nosotros, o hay bastante conocimiento de qué aromáticas funcionan o no funcionan en secano, y simplemente se trataría de ponerse manos a la obra, hacer una inversión inicial e intentar aplicarlo, a ver cómo les funciona en su terreno, ¿no? Teniendo en cuenta las características locales según la topografía de la finca, el microclima de esa finca. Puede elegir un cultivo u otro. Nosotros tenemos la esperanza de que sí, sobre todo en el marco de las políticas europeas actuales, en donde toda la agricultura se tiene que llevar a producir de manera mucho más sostenible, mucho más verde, en condiciones ecológicas o similares, tipo agricultura regenerativa, agricultura ecosistémica, agricultura con secuestro de carbono. Pues esta opción de diversificación reúne todas las condiciones cuando se realiza pues con bajos insumos y en favor de la naturaleza, dentro del marco de lo que pretende la Unión Europea. En el poco tiempo que llevamos experimentando, en realidad, porque han sido 3 años, el proyecto se inició hace 4 años, pero al principio hubo unos pequeños problemas de asentamiento de las plantas, de germinación. Al final plantamos, como puedes ver en esta zona, tomillos, y en una parcela más allá plantamos tápenas. Este experimento se replicó en distintas partes de toda la finca, y los resultados son bastante prometedores. Quiero decir, teniendo en cuenta que este sistema, estamos en unas condiciones ambientales muy adversas y muy duras, porque tenemos muy poca precipitación anual, y luego además tenemos unos suelos muy pobres en carbono, en materia orgánica y en nutrientes, y son además muy erosionables. Pero en este corto plazo de tiempo pues hemos podido observar ya que los tomillos y las tápenas ejercen un papel protector del suelo, es decir, han bajado ya directamente las tasas de erosión, la media anual de erosión, en un 90% con respecto a un tipo de erosión que es la erosión laminar. Y por otro lado, hemos notado mejoras en la estructura del suelo, es decir, en cómo se organiza el suelo internamente. Tenemos mayor nivel de agregación y agregados más estables, lo cual quiere decir además que existe un mejor funcionamiento de la hidrología del suelo, es decir, el suelo es capaz de infiltrar más agua y al mismo tiempo de retener más agua en un 30%. Con lo cual hay más agua disponible para las plantas, que en este tipo de ecosistemas de secano es muy importante. Y al mismo tiempo hemos visto también una disminución de las emisiones de dióxido de carbono hacia la atmósfera, y un secuestro, un aumento de la materia orgánica en el suelo, lo cual es muy prometedor también en la lucha contra el cambio climático. Hemos visto que además de empezar a mejorar las condiciones del suelo en una serie de parámetros que hemos medido, la producción de la almendra se ha mantenido igual. Es decir, el hecho de que haya otra planta de momento no está compitiendo con el almendro, y la producción de la almendra se ha mantenido. Al mismo tiempo, además, se ha incorporado otra producción, que es la cosecha del tomillo, que se ha transformado en aceite esencial. Entonces, no llegaba el año en que los tomillos estaban plantados, ya se cosechó 8 litros por hectárea
de aceite esencial, que en realidad es 1 litro menos de lo que produce un monocultivo de tomillo en esta zona. Y al año siguiente la cosecha de aceite esencial, digamos, ya aumentó a 10 litros por hectárea, con lo cual estábamos ya por encima de la producción de un monocultivo de tomillo, de aceite esencial. Y entonces a la almendra, a la producción de almendra, se le puede sumar la producción de aceite esencial en este caso. En el caso de estudio de cítricos de Diver Farming, que se sitúa en la finca Canteras, en la región de Murcia. Este es uno de los casos de estudio donde se diversifica el cultivo de cítricos, concretamente de mandarinos, con diferentes rotaciones de cultivos de leguminosas y gramíneas que se establecen en las calles entre las líneas de mandarino. En los cultivos de mandarino en los que se establece esta diversificación, además se reduce el riego en el cultivo principal de mandarino. Las principales conclusiones que se extraen de este caso de estudio son una serie de beneficios y desventajas desde el punto de vista agronómico, ambiental y socioeconómico. Como beneficios destaca una menor incidencia de plagas en los mandarinos diversificados, así como un incremento en el número de polinizadores, que se debe principalmente a la presencia de estos cultivos secundarios en las calles, que supone un mayor número de flores y por tanto atraen más polinizadores. También la producción del mandarino no se ha visto afectada o por el riego deficitario o por el establecimiento de las diferentes diversificaciones. Otro de los beneficios que hemos observado es un incremento en el contenido, en la biodiversidad del suelo, con una mayor abundancia de microorganismos beneficiosos, microorganismos que están relacionados con la solubilización de nutrientes. Y otro de los beneficios también a destacar es una reducción del 60% de la erosión de estos suelos diversificados. Y a nivel socioeconómico, pues que con la diversificación de estos mandarinos se reduce el riesgo de mercado para los agricultores, es decir, se reduce la probabilidad de pérdidas por parte del agricultor, porque cuentas con un cultivo secundario. Si se tiene en cuenta una propuesta de diversificación al margen del monocultivo de mandarino, estás contando con otra salida comercial de estos productos secundarios de los cultivos que se establecen en las calles, más salida comercial para el agricultor. En el momento en el que se baje el precio de la mandarina, cuenta con esa salida. Entonces eso hace que reduzca las pérdidas en cuanto se reduzca el precio de la mandarina. Se ha combinado con la rotación del cultivo de una leguminosa como es el haba y de una combinación de cebada y beza, de gramíneas y leguminosas. Se han elegido estos cultivos típicos de la región, que estén bien adaptados a estas condiciones y que tengan bajo requerimiento hídrico de agua y nutricional. Porque en un principio se pensó establecer estos cultivos sin la necesidad de instalar un sistema de riego en las calles, aunque el primer año de cultivo vimos que era necesario poner un sistema de riego, porque si no, no tiraba el cultivo. Se llevó a cabo un consenso, como ha comentado mi compañera Carolina, y se miraron los diferentes cultivos en función del ciclo de cultivo que pudiera encajar para la rotación de estos y que tuvieran esos requerimientos nutricionales e hídricos bajos para poder establecerlos en estas condiciones, en este suelo.